Somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre el temario de oleoneumática. Somos Hernández Bautista Alejandro, su servidor Jiménez Torres Diego Armando y Juárez Juárez Diego. Vamos a explicar sobre el tema 4.1, que son elementos de mando neumáticos, mandos direccionales, mandos de presión, mandos de flujo, selección de elementos de mando y, por último, elementos auxiliares. Siguiente. Ok. A mí me tocó elementos de mando neumáticos. Los elementos de mando y regulación de circuitos neumáticos. Los circuitos neumáticos son instalaciones que se reemplazan para generar, transmitir y transformar fuerzas y movimientos por medio del aire comprimido, o sea, válvulas. La válvula se puede definir como dispositivo para controlar o regular el arranque, parada y sentido, así como la presión o el flujo del medio de presión, ya sea impulsado por un compresor, una bomba de vacío o un depósito acumulador. Más allá de las formas de construcción, que son con puerta, bola, plano, etc., la importancia radica en la función que se puede obtener de ellas. De este modo, de acuerdo a la función que realizan las válvulas neumáticas, se clasifican en los siguientes grupos. Válvula distribuidora. Son componentes que determinan el camino que ha de tomar el aire de la corriente, principalmente utilizadas para la puesta en marcha, paro y sentido de paso. Son válvulas que tienen varios orificios o vías, los cuales determinan el camino que debe seguir el aire comprimido. Pueden ser de 2, 3, 5, hasta incluso 6 vías, en función del elemento a controlar. La otra es válvula de bloqueo. Cortan el paso del aire comprimido. En ellas se bloquea un solo sentido de paso, de forma que el otro queda libre. La válvula de bloqueo se suele construir de forma en que el aire actúa sobre la pieza de bloqueo y así refuerza el efecto del cierre, como lo podemos ver en el dibujo. La siguiente, válvulas reguladoras de presión. La operación segura y eficiente de los componentes de los circuitos neumáticos requiere medios para controlar la presión. Hay muchos tipos de válvulas para controlar la presión. Unas simplemente proporcionan un escape para que la presión excedente. Otras reducen la presión a un sistema o subsistema de menor presión y algunas mantienen la presión de un sistema dentro de una gama requerida. La última, válvulas reguladoras de flujo. Estas válvulas influyen sobre la cantidad de circulación de aire comprimido. El caudal se regula en ambos sentidos de flujo o en único sentido, dependiendo de cómo esté la construcción. Vamos con el siguiente tema. Mandos direccionales. En este caso son mandos monobloc, que son mandos hidráulicos o válvulas direccionales manuales, que permiten iniciar, detener o cambiar la dirección de un flujo en un circuito hidráulico. Principalmente se usan para el manejo de actuadores, que es el componente de cualquier máquina que permite el movimiento físico a través de la conversión de la energía eléctrica, neumática o hidráulica, permitiendo el desplazamiento de los cilindros o el giro de un motor en ambos sentidos. Tenemos monobloc de 45 litros de puertos de medio BSP, que es la tubería estándar británica, presión máxima de trabajo de 4600 PSI y tenemos de 1 hasta 6 palancas. Su aplicación es para recolectores de basura, grúas de plataforma, grúas telescópicas, grúas de canastilla, bunes,
low boys, entre otros. En la industria tenemos de accionamiento manual, neumático y electroneumático. Los siguientes son mandos componibles. Son hidráulicos o válvulas direccionales manuales. Igual, permiten iniciar, detener o cambiar la dirección de un flujo en un circuito hidráulico. Se usa principalmente para el manejo de actuadores, permitiendo el desplazamiento de los cilindros o el giro del motor en ambos sentidos. Tenemos componibles de 80 hasta 150 litros, puertos de 3 cuartos y una pulgada de SP presión máxima. Tenemos de 1 hasta 10 palancas de aplicación. Esta se usa principalmente para grúas de planchón, grúas de brazo, prensas de taller. Tenemos de accionamiento manual, neumático y electroneumático. Las últimas. Mandos anti-roll o roll-off. Los mandos hidráulicos o válvulas direccionales manuales permiten iniciar, detener o cambiar la dirección de un flujo en un circuito hidráulico. Igual que las otras dos, se usa para el manejo de actuadores, permitiendo el desplazamiento de los cilindros o el giro de un motor en ambos sentidos. Tenemos de 70 litros de media BSP. La presión máxima puede llegar hasta los 4600 P6. Tenemos de 1 hasta 6 palancas de aplicación. Se ocupan para el roll-off, que vendrían siendo todos los camiones que se ven ahí de carga pesada. El anti-roll es ese camión rojo que se ve con un brazo. Y tenemos de accionamiento manual, neumático y electroneumático. Yo les voy a hablar del tema de los mandos de presión. Los mandos de presión controlan automáticamente el funcionamiento de la bomba para que ésta se pueda mantener en una presión y un caudal constante, evitando que se produzca una variación en la presión y que se produzca en los sistemas tradicionales con acumulador. Hacen un paro automático de la bomba en caso de la falta de agua. Buenos días, tardes o noches, estimado público del canal IEAE y profesor. Mi nombre es Alejandro Hernández Bautista y yo les voy a hablar sobre el tema de los mandos de presión. Los mandos de presión controlan automáticamente el funcionamiento de la bomba para mantener una presión y un caudal constante, evitando de esta manera la variación de presión que se produce en los sistemas tradicionales con acumulador. Hacen un paro automático de la bomba en caso de una falta de agua. Los controles de presión están diseñados para aplicaciones de presión baja, alta y un ciclado de ventilador. Algunos de los tipos de válvulas de control de presión que podemos encontrar son las válvulas de alivio, las de secuencia, reductoras de presión diferencial y válvulas de descarga. Las válvulas de alivio. En los sistemas hidráulicos se diseñan para operar dentro de cierta gama de presión. Exceder esta gama puede dañar los componentes del sistema o convertirse en un peligro potencial para el usuario. Por dicha causa, la válvula de alivio mantiene la presión dentro de los límites específicos y al abrirse permite que el aceite en exceso fluya a otro circuito o que regrese a un tanque. Como vemos en la imagen, al abrir aquí, en la zona amarilla, el flujo de líquido pasa por la vía verde y así disminuye el flujo en la vía roja, limitando la presión. Por otro lado, las válvulas reductoras de presión permite que dos circuitos con diferente presión obtengan suministro de la misma bomba. La válvula de alivio del sistema controla la presión máxima de aceite de suministro y la válvula reductora de presión controla la presión máxima del circuito de aceite controlado. La siguiente es la válvula de presión diferencial. Dicha válvula de presión diferencial limita la presión diferencial máxima que genera la bomba
derivando al retorno del exceso de caudal mientras mantiene el caudal y la presión necesarias para abastecer los calefactores que se mantienen abiertos. La válvula de descarga. La válvula de descarga se encuentra alojada en el turbo, concretamente entre este y la mariposa que se encarga de abrir y cerrar el paso de aire hacia la admisión. Esta se encarga de liberar la presión del aire que se genera en el turbo cuando no es necesaria. Esto se produce al levantar el pie del acelerador, cerrando así el paso del aire a las cámaras de combustión. Bueno, acabando las 6 tipos de válvulas distintas, ahora tenemos los mandos de flujo. El objetivo de estos mandos de flujo es controlar dichamente el flujo. El control de flujo tiene como objetivo controlar el volumen del flujo de aceite que entra o sale de un circuito. El control de flujo de un circuito hidráulico puede realizarse de varias maneras. El modo más común es colocando un orificio en el sistema. Al poner un orificio se produce una restricción mayor de la normal al flujo de la bomba. Una mayor restricción produce un aumento de la presión del aceite. Ahora, entrando a detalle, un orificio es una abertura pequeña en el paso del flujo de aceite. El flujo que pasa por un orificio se ve afectado por distintos factores. Principalmente, los más comunes son los tres siguientes: la temperatura, el tamaño del orificio y la presión diferencial que circula a través del orificio. Explicando cada uno, en la temperatura afecta la viscosidad del aceite, ya que ésta varía con los cambios de temperatura. La viscosidad es una medida de la resistencia del aceite al fluir a una temperatura determinada. El tamaño del orificio es el que controla el régimen de flujo a través de dicho orificio. El tamaño de este orificio puede ser fijo o variable. Por último, la presión diferencial que circula a través del orificio es la presión diferencial que diferencia entre un valor determinado de presión y otro valor de referencia. De hecho, podemos considerar también la presión absoluta como presión diferencial basada en el vacío como referencia, o la presión relativa en comparación con la presión atmosférica. Hola profesor, yo soy Diego Juárez y a mí me toca exponerle de aquí en adelante y vamos a empezar con la selección de elementos de mando. Una parte muy importante en el proceso de corte de la máquina es su proceso de arrastre. Como ya se pudo apreciar, se diseñó en totalidad los elementos mecánicos que lo componen, pero es de igual importancia seleccionar el sistema que lo acciona, y este es el sistema neumático de la máquina, el cual está compuesto principalmente por 2 cilindros neumáticos. Para seleccionar los cilindros neumáticos, primero se debe conocer la fuerza que debe accionar o levantar y la presión del aire de alimentación, para que finalmente, mediante la siguiente ecuación, pueda calcularse el diámetro ideal para la tarea. Esta es la ecuación que le mencioné hace ratito, que es F igual a A por P, en donde F es la fuerza requerida por el émbolo, A es área requerida para el cilindro y P es la presión de alimentación. Los 2 cilindros a seleccionar tendrán esta tarea de levanta y baja la estructura en la que reposa el rodillo superior principalmente. Ahora le voy a hablar de los elementos auxiliares. Básicamente, un circuito mecánico o hidráulico consiste en un compresor o una bomba que da presión a un fluido y lo pone en movimiento. Unos conductos por donde el fluido se mueve, unas válvulas que lo distribuyen de un sitio a otro y un cilindro que se desplaza debido a la acción de dicho fluido ya mencionado. Pero junto a estos constituyentes básicos hay otros que también resultan esenciales para el buen funcionamiento del circuito. Los elementos auxiliares de más uso común en los circuitos neumáticos son los siguientes: un silenciador, que se utiliza para reducir el ruido que produce el aire comprimido cuando escapa a la atmósfera. Este es uno. Procedemos con el secador, que tiene por objetivo reducir la cantidad de vapor de agua que posee el aire. Un filtro,
que tiene por objeto la eliminación del mayor número posible de partículas de polvo o impurezas que presenta el aire. Durante el filtrado también se puede eliminar la humedad. Un lubricador, que este es un receptor neumático y es un elemento mecánico sometido a rozamiento, por lo que resulta necesario tener una lubricación dentro de este. Esta se consigue añadiendo aceite al aire comprimido que ya tenemos en el circuito. Y por último, un regulador de presión. Un regulador de presión, no todos los dispositivos de un mismo circuito tienen que trabajar a la misma presión. Es más, un circuito no tiene por qué trabajar a la presión que suministra el compresor. Un regulador nos permite seleccionar la presión necesaria, siempre menor que la del compresor. Y bueno, ahora antes de empezar a explicar el circuito que hemos realizado para demostrar todo lo que hemos explicado durante el video, vamos a explicar qué es FluidSim, ya que es en este software en el cual realizamos nuestro proyecto del circuito. Y como vemos, FluidSim es un software que se usa para crear, simular, enseñar y aprender circuitos electroneumáticos, electrohidráulicos, digitales y electrónicos. Las funciones que tiene este programa se entrelazan a la perfección y se vinculan con distintos medios y fuentes de conocimiento. FluidSim es un editor de circuitos intuitivo con descripciones detalladas de todos los componentes, fotos de los componentes, animaciones y secuencias de video. En FluidSim una ventaja que tenemos es que tiene una barra de elementos en la cual nosotros con facilidad podemos seleccionar un elemento y luego ponerlo en cualquier parte en la que queramos trabajarlo. De igual forma podemos orientar su sentido, activarlas, ver cómo funcionan los circuitos y nos indica de igual manera si éste llega a tener algún problema y podamos solucionarlo. Bueno, profesor, ahora yo le voy a explicar los componentes que nosotros utilizamos para la realización del circuito. Como primer elemento, nosotros usamos un elemento de alimentación, que es este que le voy a encerrar en un circulito, que es una fuente de aire comprimido. Ah, me quedó un poco feo el círculo. Es una fuente de aire comprimido. Y esta principalmente va a ser como lo que va a hacer que nuestro circuito funcione. Como ya lo había dicho, un elemento de alimentación. Y como segundo componente que nosotros utilizamos este cilindro de simple efecto. Estos fueron los dos primeros componentes que nosotros utilizamos para la realización de este circuito. Como tercer elemento, nosotros usamos una válvula de 3N vías, que esta es una válvula prácticamente de vías configurables. Entonces, nosotros nos decidimos por esta válvula, por si teníamos que configurarle algunas cosas, que más bien tuvimos que configurarle algunas cosas, que se las voy a explicar un poquito más adelante. Y por eso nosotros nos decidimos en utilizar esta válvula de 3N vías, y también nosotros decidimos utilizar como un elemento de accionado electromagnéticamente una válvula de cierre, y esta válvula de cierre que nosotros decidimos usar es una válvula de simultaneidad, que es esta que le voy a encerrar en un círculo. Ese fue el tercer elemento que nosotros decidimos ocupar para que este circuito nos quedara de la mejor manera. Y ya como lo había mencionado en la diapositiva anterior, a la válvula configurable que nosotros ocupamos, que era una válvula de 3N vías, primero le agregamos un botón
para que pudiera accionarla, por así ponerlo, y es este botón que le voy a encerrar. Nos decidimos por este botón ya que era el que mejor nos resultaba y el que mejor se acoplaba a las necesidades que nosotros teníamos en este circuito. Así como también usamos un retorno de muelles, que este nos va a servir como el resorte que necesitamos ocupar en nuestro cilindro de simple efecto. El retorno de muelle sirve como el resorte en ese cilindro y lo activamos de este lado. Para eso usamos una vía configurable para poder hacer estas configuraciones que nosotros necesitábamos para que pudiera funcionar bien el circuito. Y ya por último, la última modificación que nosotros le pusimos es un escape directo, que es este que está encerrado en un círculo verde. Fue prácticamente la última modificación que nosotros decidimos hacerle porque ya no era necesario hacerle más. Ya con esto nuestro circuito podría funcionar de una buena forma. Y pues una vez terminado nuestro circuito neumático, se vería así, ya con todos los componentes o con todos los elementos bien conectados. Terminamos de realizar las conexiones eh, y pues procederemos a la realización de la simulación. Pero ya antes de simular se vería así. Ok, como podemos observar, este triangulito es nuestra bomba de aire presurizado, el cual le va a dar va a hacer que el aire pase sobre las válvulas y las arroje sobre el escape. Este que vemos aquí es un actuador de simple efecto. Estas son válvulas direccional de 3 vías, 2 posiciones, el cual el aire entra en 1 y sale en 3 por hora, ya que a estas válvulas lo que hicimos fue meterle un accionamiento por botón y que regrese por un resorte. Así tenemos que presionar las dos para que llegue hasta nuestro pistón el aire que deseamos ocupar. Esta que vemos acá es una válvula de 2 presiones. Se llama válvula de simultaneidad, el cual debe ser necesario tener accionadas ambas para que funcione nuestro proyecto. Esto bien puede ser para en caso de tener alguna prensa o como forma de seguridad, ya que el operador tiene que tener las dos manos ocupadas para que pueda funcionar este proyecto. Por ejemplo, ahorita vamos a accionar los dos y con las dos manos ocupadas ya podemos accionar nuestro pistón. Pero supongamos que quita una. Automáticamente, aunque ésta esté aún aplastando el botón, no lo dejan accionar. Para eso es esta válvula, para que si accionamos una, nada más se mueva ahí y ahí se quede el aire y no se use. Si movemos el otro, otra vez podemos ocupar el pistón de la prensa en este caso. Y este fue nuestro proyecto que hemos hecho para presentarlo en el video.